Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 3. Esta clase número 3 vamos a trabajar lo que es el marco jurídico en el amparo a las relaciones laborales. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la producción, todo, ¿sí? Tiene que ver todo porque la producción, desde hace muchos años, hace centenas de años, no se produce en un estado de anarquía. ¿Eh? Sobre todo hablando de la producción para satisfacer necesidades de bienes y consumo a gran escala, ¿no? Que es la producción que tenemos hoy. Eh, Se requiere un marco de planificación y, y esa planificación, bueno, también tiene que ver con preceptos eh, que, bueno, o la forma que la sociedad se da, ¿no? Para organizarse. Hay un principio, ahí está llegando Bruno, hay un principio en el derecho que dice, ¿no? Un principio básico del derecho es que el derecho lo que hace es regular o normar el comportamiento humano. O sea, el comportamiento humano es precedente al derecho. Entonces, por ahí, cuando surge en la sociedad un comportamiento distinto, la misma sociedad busca de regularlo a través del derecho y las leyes. En los años 80 no existía derecho informático. Surgió muchos años después de que Internet ya estaba rodando, y bueno, empezaron a surgir cosas que se plantearon desde el aspecto ético, a ver si iban o no la cosa bien. Entonces, bueno, desde el punto de vista ético es normal. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la producción. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, le hago esta introducción larga. Vamos a ver un caso disparador. Dice Julián, dependiente o proveedor independiente. Este sería el esquema. Voy a tratar 6 puntitos o para ver. Les voy a hablar un caso. Bueno, ahí está. Está llegando alguien más. ¿Quién más? Ian. Ahí está. ¿Por qué existe, ¿no? El derecho al trabajo? Algo les mencioné recién, ¿no? ¿Por qué existe? Eh, Vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, la clase virtual pasada, estuvimos hablando de los riesgos del trabajo, los accidentes, un montón. O sea, no solo hablamos del farmear aura, que quedó grabado, lo vi, me gusta revisar las clases, pero también hablamos de esto, ¿no? De los accidentes, del tema de los accidentes, de la accidentalidad, ¿no? Eh, y bueno, son cosas que suceden en los contextos de trabajo. En algún momento de la historia que morían trabajadores en una industria, la forma de actuar no se sabía qué hacer. Bueno, se murió uno trabajando. ¿Qué hacemos? Y bueno, pasó. Empieza a darse eso, ¿no? Ahí existe, para, tenemos que ubicarnos donde estamos, es que hay una simetría que es estructural, ¿no? En las relaciones de trabajo, al menos la relación en las relaciones de dependencia laboral. Hay asimetría porque en este caso uno vive su salario, ¿sí? Uno vive el salario, el trabajador vive el salario, no puede esperar, necesita cobrar salario para vivir. Elemental, ¿no? El empleador organiza el proceso y dispone del capital. Bueno, cada quien tiene sus necesidades.
La cuestión de negociar de igual a igual es una ficción, ¿ok? Es una ficción, no lo dice Juan Roja, lo dice otras personas que saben un poquito más que yo. Entonces, las condiciones en las cuales se fija, si se fija la negociación, bueno, más o menos él sabe qué es lo que se puede esperar. O sea, no voy a tener todo lo que quiero, quizás obtenga algo. Eh, Hay un principio del derecho civil que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? Eso no alcanza, eh, no alcanza en, para una negociación como esa. Eh, bueno, entonces el derecho, el derecho del trabajo nace en una comparación o una puja, ¿no? En este caso, una constatación, para que suene más lindo, entre quién vende la fuerza del trabajo y quién lo contrata. Hay una puja ahí. Eh, y en ese caso, está llegando ahora, en ese caso, bueno, hay una negociación, ¿sí? Que no se da, o sea, no negocia en pie de igualdad. Hay una simetría. Uno depende del salario, como recién comenté, y el otro organiza ese proceso. Fija las condiciones, tiene el capital. Bueno. Entonces, yo entré a esa asimetría, ¿sí? El ordenamiento, o sea, el ordenamiento, digo, a la sociedad renuncia a la ficción de autonomía en plena voluntad. La renuncia, que no existe, entonces se habla de un derecho civil e interviene con normas, ¿sí? Orna, normas de orden público. Estos fijan esos pisos, o sea, indisponibles, por ejemplo, bueno, está bien, Juan, trabajó Juancito murió a las 16 horas de trabajo, bueno, que trabaje 15, porque a las 16 se muere, cosas así. Entonces, bueno, empieza la jornada máxima de trabajo. Una cosa de loco, pues. Claro, y mira que para las 8 horas de trabajo, ¿sabes la cantidad de fiambre que hubo? Hubo mucho. Cuando se pudo promulgar las 8 horas de trabajo a nivel mundial fue un boom. Pero bueno, porque pasó mucho agua debajo del río. Entonces, en ese caso, bueno, por ejemplo, el salario mínimo, bueno, ahí que se fija un salario mínimo, en todos lugares se fija un salario mínimo, vital y móvil se le dice, que después, bueno, ya hay toda una puja que tiene que ser igual a la canasta alimentaria, bueno, hay toda una puja que está ahí. Pero eso, la seguridad, que ya lo hablamos en la clase pasada, las indemnizaciones, que tiene que ver con el uso prolongado de ese trabajo. Bueno, pero ¿por qué se pide todo eso? Bueno, se pide todas esas cosas porque como no se puede acceder a la ficción de decir, bueno, esta es la empresa, nosotros producimos, incluyendo los trabajadores, con el empresario, producimos, no sé, 40 palos al mes, somos 10, bueno, repartamos toda esa torta entre todos, como eso no se puede pedir. Digo, no es que no se pueda pedir, sino que eh, no se va a admitir, va a haber mucha violencia, entonces se va por una cuestión de mínima. Bueno, si tú no le vas a dar una parte de la torta, al menos fijemos una jornada máxima de horas de trabajo. El salario, ¿cuál sería? Los implementos de seguridad. Vieron que hay empresas que se ven obligadas a dar implementos de seguridad, pero hay otras más, no sé cómo decirlo, que te hacen comprar el uniforme. Y bueno, que paguen las indemnizaciones. Eso, delante de todo lo que se llevan es nada. Pero bueno, es parte de una negociación que se da en la cual actúa el ordenamiento. Y el ordenamiento es el Estado. El Estado somos todos nosotros que intervenimos, que elegimos a algunos para que hagan esas cosas. Pero bueno, ahí está. Entonces, para esto, esto que le acabo de mencionar es
es una parte básica, fundamental, ni siquiera es de este siglo. Esto viene del siglo ya pasado. De principio que llegaron, bueno, al siglo pasado, éticamente se llegó a esto. No solamente acá en Argentina, sino en todas partes del mundo. Este es lo mínimo. Bueno, para que esto pueda funcionar en un mundo que está separado por fronteras nacionales, países, etcétera, los países asumen lo que se llama un bloque constitucional. Eh, se, se promulga una constitución que garantice, bueno, una norma básica y principio fundamental. A su vez, muchos de los países del mundo, no todos, muchos de los países del mundo, han suscrito la Carta de Derechos Humanos, ¿sí? De las Naciones Unidas, ¿sí? Y de derechos fundamentales, derecho al trabajo, y hay hay organizaciones a nivel internacional, o sea, hay un esquema eh, eh, de marcos de regulaciones de leyes, de tratados internacionales que se suscriben, lo suscriben todos los países. ¿Por qué se suscriben todos los países? ¿Por qué será que a Zambia, Mozambique, París, Francia, Brasil le interese que se cumpla los derechos en Argentina? O sea, capaz que, capaz que le puede resbalar, pero no están así. No están así porque garantizar una equidad en la producción, un mundo que está bastante interconectado, bueno, evita, o sea, todo va dentro del orden económico, ¿sí? O sea, el interés siempre prima en el orden económico, ¿sí? Como las élites prefieren estabilidad antes que la crisis que te da una guerra, por ejemplo, salvo que esa guerra le deje algo a cambio, pero bueno, en ese caso. Entonces, en nuestro país, ¿sí? Bueno, acá está un caso, con eso. Bueno, en nuestro país existe un bloque constitucional, ¿sí? Un documento que es la Constitución Nacional de la República Argentina. Cuando se redacta esta constitución, el jurista o la constituyente es un grupo de personas que son elegidas por el Congreso de la Nación para redactar la constitución. Esto ya se dio, redacta la constitución y después esa constitución se refrenda, la gente la vota. Y eso se llama un proceso constituyente. Bueno, esto se dio, la constitución actual data en 1994, eh, se suscribe a los tratados del derecho internacional de ese momento, pero la constitución actual, ¿sí? Si bien, o sea, en el 94 hubo una reforma, ¿sí? Una reforma en la constitución. Hay artículos que ya datan de mucho más antiguo. El artículo que nos compete a todos, los que estamos acá, mirando esta videoconferencia, que salieron del laburo, que estamos trabajando, que algunos le contemplan las horas de estudio. Bueno, ese artículo es el 14 bis, ¿sí? El 14 bis de la Constitución es la columna vertebral del constitucionalismo social en Argentina y se estructura en tres partes, ¿no? La primera parte, ¿sí? La primera parte, es más, lo debería buscar acá. Voy a componer artículo. Tengo la constitución muy lejos, ¿no? 14 constitucional. Mira, justo, ¿eh? No están escuchando, y ahí está. Vamos a leerlo completo. Vamos a leerlo completo, ahí vamos a citarlo. Así no dicen que el profesor guitarrea. Ahí está, ¿eh? No, Por profe, ejemplo. jamás. Dice, así empieza el artículo, ¿no? Empieza con el artículo 14 y después el 14 bis, ¿no?
El 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Okay? Los habitantes de la nación, Eh, a saber, derecho a trabajar, ¿sí? Al ejercer toda industria lícita, ¿ok? O sea que todo lo que, las cosas que estén haciendo por ahí, legalícenla, ¿eh? El, de navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, o sea, hay un derecho constitucional en la cual ustedes le pueden pedir a los funcionarios electos o a las autoridades a pedirle peticiones de entrar, permanecer y transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad, de asociarse con fines útiles, de protestar libremente su culto y enseñar y aprender. Pero vamos al 14 bis, que es el tema de la clase, del tema de hoy, que dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Bueno, acá, protección de las leyes, vamos acá. Esto que le estoy mostrando acá, hizo así, no fue un capricho mío de colocarlo de esa manera. Como ese sido, un poco sí, porque mira que combiné los colores de amarillo, azul y rojo, ¿viste? Estaba ahí, un, había un sesgo de mi parte, pero no, eso se llama la pirámide de Hans Kelsen, ¿ok? La pirámide de Kelsen. Voy para acá y para que no vean que la estoy verseando, pirámide de Kelsen, no Hans Kelsen, voy a poner para que sepan que yo sí lo conozco, ¿ok? Era hincha de Newell. No, mentira. La pirámide de Hans Kelsen. ¿Qué es la pirámide de Hans Kelsen? Es una representación gráfica que muestra la jerarquía de las normas jurídicas dentro del sistema legal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué yo se las coloqué acá? ¿Y por qué saco el tema? Esta idea, aparte del pensamiento, claro, sí, está ideada por el pensamiento del jurista Hal Kelsey y popularizada por su discípulo, bueno, no importa, sirve para ordenar las leyes y rangos de importancia, ¿no? Para decir que viene primero, que viene después, bueno, ok. Sigo acá, porque quiero que ubiquen. En esta pirámide que hice acá con mucho amor, arriba está la Constitución, ¿sí? Debajo de ella están los tratados y convenios internacionales y acá abajo están las leyes. Sigo por acá. Protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo, mínimo vital y móvil, sale de acá, igual remuneración por igual tarea, participación de las ganancias de las empresas. Participación en las ganancias de las empresas. Pero bueno, capaz que después discutimos si esto se cumple. Con control de la producción y la colaboración de la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre, democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Entonces dice, que ha garantizado a los gremios concretar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y arbitraje, el derecho a la huelga, representantes gremiales gozarán de la garantía necesaria para el cumplimiento de su objetivo sindical y la relacionada con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de seguridad social y se tendrá carácter integral, renunciable y especial. En especial, la ley se establecerá el seguro social obligatorio, ¿ok? Que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica. Bueno, acá hay un tema, ¿eh? Ya veo, ya noté acá que, que hay un tema inconstitucional en un régimen, pero después lo vamos a hablar. Ojo, seguro social obligatorio que esté a cargo de entidades nacionales o provinciales, administrada por los interesados por del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, evoluciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia y la compensación económica por el acceso navideño. Bueno, okay. Bueno, ¿por qué sacamos esto? Porque a partir de este artículo es que salen varias leyes, ¿sí? Varias leyes.
Eh, Al menos acá hay uno, dos, upa, cuento. Voy a contar las leyes que salen. Voy a contar con un chiche que tengo acá, que es el láser. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete leyes. De ese artículo, siete leyes. Después están después de la ley, en meter el trabajo, el organismo o el ente, digamos, o la figura que engloba son los convenios colectivos de trabajo. Estos convenios colectivos de trabajo son las reuniones anuales que se hacen, que deberían hacerse, o extraordinarias, entre tres partes entre una tripartita que está el grupo empresario, representantes de los trabajadores de los sindicatos y el Estado. Es una tripartita que establece un convenio colectivo de trabajo. ¿Qué hacen? ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Bueno, acá se establece, bueno, el porcentaje del salario mínimo, la participación de ganancias, las vacaciones, el riesgo de la seguridad de trabajo. Bueno, entra ahí. Y después está el contrato de trabajo. Por eso hay una ley de contrato. Entonces, la ley de contrato, una ley de contrato, yo no puedo, en este caso, en el taller que tengo arriba de mi casa, contratar a una persona que bajo una figura muy espuria, no le doy vacaciones, no le doy nada, y le hago firmar un contrato. Es más, dentro de las normas que tengo, es que, bueno, si toma agua, me la tiene que pagar. Si cada vez que use su teléfono, le mete una multa, porque su teléfono le quito la plata. Trabaja hasta que yo le diga, por ejemplo, un contrato así. Y bueno, si un día estoy mal, le doy una piña, está todo bien, soy el jefe. Bueno, ese contrato, por más que a muchos de los que están escuchando es lo que desean, algo así, es inconstitucional, no puede estar por arriba de las leyes. Ahora, de que se haga es otra cosa que sucede. Pero si vemos la pirámide dentro de el principio del derecho, no debería estar por arriba un convenio del trabajo, de la ley, ni de la constitución, ni de los tratados internacionales. Entonces, bueno, para eso sirve ubicarse la pirámide de Kelsen, ¿sí? Si ustedes ven un hecho así, si no se acuerdan de todo lo que le dije, solamente conocen el nombre, levanten el dedito y digan pirámide de Kelsen, no va, y bueno, después se acuerdan. Pero para esto sirve. Acá le resumí cómo está repartido el párrafo, ¿no? Y por qué nos tiene. Bueno, vamos a hablar de las 6 leyes, o no, los convenios que ha ratificado Argentina. ¿Qué es una ratificación y suscripción? Bueno, eh, la ONU se creó en el año 1948, un año después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y se crea la ONU como un organismo velador de que se cumpla ciertos determinados derechos fundamentales que en ese momento se dijo. Entre el primero el derecho a la vida, esto no estaba antes, por eso se mataban, había el tema del duelo. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, era común que si yo me peleaba con Luciano y yo le decía a Luciano tal cosa y me decía tal cosa, era legal que nos retáramos a un duelo para liberar el honor, porque, claro, sí, sí, un duelo puede ser a pistola o espada, y tenía que haber un padrino. Esto Se era desde la retaban Segunda Guerra Mundial. con un guante, ¿no? Se pegaban primero. Se reta un duelo, le decían. Depende de cómo lo estaban. O sea, cómo se contemplaba, pero era común que matabas a alguien en un duelo porque estabas librando tu honor. Entonces, ¿cómo murió la persona? Bueno, en un duelo. Ah, un duelo. Es como, bueno, se batieron en un duelo y se mataron. ¿Viste? Una cosa es así. Pero Claro, claro. era ley, era ley. Pero entonces, ¿para qué era el padrino? El padrino era
No, o los padrinos era, no, sí, sí, se retaron un duelo, yo soy el testigo. Y el duelo fue limpio, sí, bueno, fue limpio, ya está. Así era, ¿eh? O, por Tremendo. ejemplo, tremendo, tremendo. O estaba otra parte del derecho a la vida, que bueno, por suerte eso se cambió. Si yo mataba a mi pareja, a mi mujer, por una... O sea, existía el crimen pasional. El crimen pasional, por que si yo, por ejemplo, asesino a mi mujer, asesinaba a mi mujer, y planifiqué esa muerte, no sé, 6 meses con luz de detalle la maté por celo, yo puedo alegar que fue un crimen pasional, porque me engañaba y planifiqué la muerte. Bueno, bueno, sí, está bien, fue un crimen pasional y eran muchos menos años de cárcel. Entonces, hay un tema, son cosas viejas que vienen, que no se ratifica el derecho a la vida. Bueno, entonces, una de esas cosas de que con la creación de la ONU vienen organizaciones, ¿sí? Internacionales también para promover estas cosas, otro tipo de conducta. Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Organización Internacional del Trabajo, ¿ok? La OIT. Hay 6 convenios que ratifica Argentina. El convenio de la libertad sindical y la negociación colectiva. Ese es un convenio. Eliminación del trabajo forzoso. Por eso, por culpa de este artículo, yo no puedo tener unos esclavos trabajando acá. Igual remuneración y no discriminación. Edad mínima para trabajar, 16 años. ¿Sí? Esto es un acuerdo. El de la seguridad y salud del trabajo, que es un principio fundamental desde el año 2022 ratificado, y contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, también ratificado. Ahora hay una diferencia entre suscrito y ratificado. Suscrito es que cuando se votó estos convenios, bueno, se levantó la mano, sí, nos suscribimos a que la edad mínima del trabajo sea 16, bla, bla, bueno, suscribimos, votamos, votó Argentina la ONU, por ejemplo. Ahora, yo puedo suscribir, pero si en la firma de esa declaración yo agarro, no firmo, no lo ratifico, es otra cosa, pero hay una diferencia fundamental acá. Le pongo un ejemplo. Todo lo que le leí acá, estos 6 están ratificados. Es decir, cuando lo ratifica es que lo vas a cumplir en tu país. Los países actualmente que tienen la pena de muerte, ¿sí? Los países que tienen la pena de muerte en su sistema jurídico son países que solamente suscribieron la Carta de Naciones Unidas, pero no la ratificaron. Por ejemplo, Estados Unidos nunca ratificó ninguna de estas cosas. O sea, sí, están de acuerdo, ¿viste? La vida, pero no lo ratifican. Pero este es el juego. Por eso quiero que veamos el tema de las palabras, suscrito y ratificado. Ser ratificado implica que hay una ley, o va a haber una ley. El protectorio, ¿no? Se llama la protección al operario, ¿no? Indubio pro operario. La norma más favorable en condiciones de definición en un principio latín. La irrenunciabilidad, o sea, es nula toda convención que suprima o reduzca los derechos de ley, ¿sí? Estoy hablando de la ley de contrato de trabajo. Eh, a ver, vamos a ver. El artículo 12 de la irrenunciabilidad, ¿sí? Dice que es nula toda convención de partes que suprima o reduzca derechos previstos por la ley, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Si yo vengo un contrato a 2 personas desesperadas en mi casa y yo le obligo a un papel de dudosa procedencia, le digo, mira, renuncian ustedes a sus vacaciones pagas y a que yo le, le pague una seguridad social. Por más que los tipos digan que sí, o por más que yo los obligué a poner la huella porque no sabían leer, ¿sí?
uno no puede renunciar a sus derechos constitucionales. Entonces a veces se llama que en la ley de contrato de trabajo está eso. Hay una primacía de la realidad, o sea, los hechos prevalecen sobre las formas o denominaciones. Si alguien trabaja bajo dependencia, hay contrato de trabajo, aunque no se haya llamado, no se le haya llamado servicio o se le exija facturar. ¿Ok? Esto va con el tema del trabajo negro, que en un tiempo mucho juicio, que por más que, bueno, si se comprobaba que había una relación de trabajo, bueno, se basaba en este principio de la primacía de la realidad. La continuidad, ¿sí? Que el otro, en caso de duda, se presume la subsistencia del vínculo, ¿sí? Por el contrario, y por tiempo indeterminado, es la regla, ¿ok? O sea, ante la duda, no, o sea, no es en este caso el trabajador que tiene que demostrar que está ahí, me contrataron los tipos, estaban ahí, sino si hay alguna duda, si el aporte que da el empresario, en este caso, no convence, se dice, bueno, no, como hay duda, se considera que el tipo está ahí. Eso, ¿por qué se hace? Se hace porque la ley, en este caso, busca de cuidar a la parte más débil. La parte más débil en esta puja es el trabajador. Bueno, después está el de no discriminación y la gratuidad del procedimiento para trabajar. Bueno, entonces, para poder garantizar algo como esto, eh, hay todo un subsistema creado de salud pública, pero también empezó, como era difícil de garantizar algo esto, mucha parte de esta gratuidad, los sindicatos conformaron un sistema solidario, ¿no? Un sistema solidario de obra social. No es gratis, pero beneficia a todo el universo. Pero el tema es que es difícil garantizarlo, ¿sí? Por eso se crearon. Hay en el artículo 23, ¿sí? A ver, la relación de dependencia, ¿no? Que es la ley de contrato de trabajo. Es que acá se verifica tres aspectos jurídicos, tres planos, ¿no? Tres aspectos. Pero primero el jurídico. El jurídico, bueno, que uno se tiene que sujetar a órdenes, instrucciones, ¿no? Después está el económico, bueno, relación de trabajo, el salario como medio de vida, ¿sí? Y es ajeno o sea, mi salario es ajeno al riesgo que yo corra como empresario, ¿ok? Es ajeno a eso, a las inversiones que haga. Por más que yo tenga mi taller arriba y tenga dos personas trabajando ahí, se lo van a creer, ¿eh? O sea, tanto lo repito, pero se lo van a creer. Y yo no puedo poner como excusa, mira, no te pago el sueldo porque estoy timbiando la plata. Me dieron un numerito o hay un partido, no sé, del ascenso y voy a apostar ahí y necesito esa plata y después te la pago. O sea, no puedo hacerlo. O sea, es ajeno al riesgo que corro yo. O, mira, no te puedo pagar porque compré material. ¿Viste? Eso, eso tampoco. Pero ojo, yo sé que se da. Yo sé que esas cosas existen. Más si trabajan con familiares. Eh, el otro aspecto es el técnico. ¿Sí? No, el empleador organiza la prestación. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué presume el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo? Presume, o sea, que de que como existe una prestación de servicio, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Esto está en una ley, ¿no? Se acotó una ley, o sea, la ley actual acotó el alcance de eso. La ley de trabajo actual acotó la ley de contrato, ¿sí? Y acotó el alcance de esa presunción de las contrataciones, eh, porque habla de trabajador independiente, de servicio independiente, ¿sí? Es un punto debatido, ¿ok? Porque
estamos hablando de una cuestión de protectoría, ¿sí? Que, que uno de los principios que hay que buscar también, este es el principio de la realidad, pero no se ajusta a la nueva ley. Hay cosas que hay que ver y revisar. Por más que ya, bueno, la ley está vigente ya, ¿ah? Ya está vigente. Sigue permitiendo probar independencia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Caso Julián. Por ejemplo, Julián factura como un tributista. Es su forma. Tiene un horario fijo. Es supervisor y da órdenes. ¿Ok? Las herramientas y materiales de la empresa, bueno, tiene una dependencia y bueno, y es ajeno a riesgo. Y tiene un ingreso mensual y único y principal, pero el tipo es monotributista. ¿Julián trabaja para esa empresa o no? Obvio que sí. ¿Sí? Por ejemplo, Julián. Ahora imagínate Julián, ¿sí? Con una moto, con una caja de esas para llevar pedidos, de pedidos ya, ¿no? No, el horario fijo no lo tiene, ¿no? No tiene un horario fijo. Usa las herramientas y materiales de la empresa propagandística. El ingreso es por ahí, o sea, hay una relación, pero es un poquito más difícil de comprobar, ¿no? El tema del servicio. El caso Julián, la conclusión. Curso de trabajo. Los hechos configuran la dependencia y denominación y la factura no la excluye, por más que el factura un servicio no la excluye. O sea, hay una relación, en este caso, por ejemplo, puse este caso Julián para hubiese puesto otro nombre, ¿no? Y voy a poner otro nombre. Voy a poner Julián Álvarez. Julián Ara, ¿eh? No, Julián, pobre Julián, ¿eh? Pobre Julián. Ahí, voy a poner, Como la voy a buchearon, poner casos. Claro, sí, mal, mal. Ahí puse, ¿eh? Para ser más inclusivo, puse otro caso. Ahí está. Ya, ahora en este caso se va a probar. Bueno, institutos básicos del contrato de trabajo. Estamos hablando del actual. Jornada diaria, 8 horas, 48 horas. Eh, Tiene que tener un sueldo anual complementario, los días de vacaciones, licencia por maternidad, meses de salario garantizado y salario mínimo vital y móvil. Estos son institutos básicos, ¿sí? Que están, que que por ahora, ¿no? Se garantiza, mira, con respecto a la jornada, es la ley 11.544, ¿sí? Y la ley de contrato de trabajo, límite general de 8 horas diarias o 48 horas semanales, jornada nocturna y en condiciones de salud insalubre, reducida y pausa de descanso semanal. Horas extraordinarias con recargos, estoy leyendo el machete que tengo en la ley, ¿no? Y las horas extraordinarias tienen recargo del 50% en los días comunes y 100% si son sábados o después de las 13 horas, ¿no? Domingo y feriado, ¿sí? Esas son de las horas extras. Igual hay una figura de la nueva ley que es el banco de horas extras que ya no entran acá. Lo que es la remuneración, con respecto a la remuneración, ¿sí? Que es sueldo anual complementario. Bueno, se exige un salario mínimo, vital y móvil. Tiene que estar lo que sería el sueldo anual complementario, que lo ven los recibos de sueldo, que están en blanco, se llama el SAC. En el barrio le dicen aguinaldo. Eh, y, y según la ley se estipula un pagaré en dos cuotas, ¿ok? Que se hace en dos partes del año. Bueno, permítame, a ver, la vacaciones de licencia, ¿sí? El descanso anual y ordinario. Son de 14 a 35 días corridos según la antigüedad. Esto según la ley.
Pero hay una modificación, o sea, en la ley que también ya no entra, es un poquito difícil, que hay que internalizarla como es ahora, ¿no? Extinción de las indemnizaciones, o sea, extinción de indemnizaciones, cuando se extingue la relación laboral, ¿sí? Se hace una indemnización por antigüedad, conforme a la ley. Y dependiendo de cómo se da esa extinción, si fue voluntaria, si no fue voluntaria esa extinción y se cataloga como un despido, la indemnización en este caso es mayor y si es justificada, peor. Así que bueno, también hay una modificación de la ley actual que también habría que estudiarla, eh, que bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Después está el sistema de riesgo de trabajo, eh, que eso queda igual, ¿no? Que lo que son se cubren las tres contingencias, el accidente de trabajo, por ejemplo, el acontecimiento súbito y violento, el accidente itinere, ¿sí? Que cuando te ocurre este accidente es cuando vas en el trayecto habitual de trabajo o saliendo de él, las enfermedades profesionales producidas por el trabajo. Y bueno, por ejemplo, ruido, postura, depende lo que haga, ¿no? Entonces, bueno, el circuito que se hace, bueno, primero se ocurre el evento, se induce la RT, primero que esto ya lo te declaro mucho. O sea, si te ocurre en el trabajo o yendo al trabajo, ahí tiene que intervenir la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Para que te cubra. Esto lo hace el trabajador, lo hace el empleador o un tercero, pero se informa la RT. Tenemos que tener conocimiento de cuál es la RT que nos cubre. La RT tiene que otorgar de inmediato las prestaciones en especie, la asistencia médica, la farmacéutica, las prótesis, la rehabilitación, la recalificación si el accidente es muy grave. También las prestaciones dineradas por incapacidad laboral o hay capacidad laboral temporaria o permanente. Después las combinaciones médicas, ¿sí? Entonces son instancias administrativas previas, pero obligatorias para detectar el carácter laboral de una contingencia, ¿no? O grave incapacidad también que sucede. Pero bueno, esto con respecto a eso, después el, eh, después está el derecho colectivo, ¿sí? El derecho colectivo de trabajo esta es una dimensión, ¿viste? Eh, que en este caso equilibra que existe una simetría si yo negocio de manera individual, ¿ok? Entonces, para equilibrar esa simetría se negocia mediante una organización, para hacerlo mejor. Entonces, hay una ley que regula las asociaciones sindicales para ella, para hacerlos mandatarios de velar por esos derechos. Entonces, también la ley regula los convenios colectivos de trabajo, los acuerdos entre las asociaciones sindicales son obligatorias, con personería, la Cámara de Empleados, bueno, esos son, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver un poquito cómo es el tema de la reforma, ¿no? El régimen vigente, ¿sí? El régimen vigente de trabajo. Cambiaron cosas. Cosas que, bueno, que se pueden discutir, problematizar siempre hablando desde el punto de vista de la producción y de esta materia, que bueno, voy a ser enfático en esta parte, ¿no? Porque es lo que corresponde. Por ejemplo, vamos a ver el caminito de cómo fue la aprobación de esta ley. Esta ley surge en el año 2023.
y se ejecutó mediante un decreto de necesidad y urgencia, el número 70. Entonces, este decreto, un decreto de necesidad de urgencia, es una super ley habilitante que se le da al Poder Ejecutivo para dictar otras leyes. Bueno, a ver, los decretos de necesidad y urgencia es una facultad que le otorga el poder legislativo, que es el que hace las leyes, al Poder Ejecutivo, que no hace las leyes, pero le otorga una facultad temporaria para, para, para escribir leyes. Eh, entonces, el Poder Ejecutivo propone esa ley porque le dieron esa facultad durante un tiempo y ya queda el aparato, el órgano legislativo, aprobarlo, ratificarlo. Pero bueno, eso es un DNU. El DNU incluyó un capítulo extenso sobre la parte laboral, ¿sí? Hay partes de ese capítulo extenso que están suspendidas por una medida cautelar de la justicia, que no se están cumpliendo, pero están suspendidas, ¿no? Hay otras que sí y otras que no. O sea, parte del contenido fue retomado, o sea, ha sido retomado por vía legislativa y otro que no. Ahora, la ley que cito, que es la 27.742, no, esta es la otra, que se llama Ley de Bases, que fue por ahí, fue el año 2024, déjame buscar acá, 2024, sí, 25-24. Hubo una modificación de la ley de contrato de trabajo y la ley de trabajo, que extendió, voy por parte, ¿no? Vamos a ver acá el preaviso, ¿no? Extendió esta ley, por medio de esta modificación, y creo que esta parte se aprobó, extendió el periodo de prueba a 6 meses, ampliable hasta 8 meses y un año, ¿sí? Un año de prueba. También la ley nueva derogó las multas, ¿sí? Y también derogó las indemnizaciones agravadas por falta o deficiencia de registración. Es decir, ya no se penaliza al empresario por no registrarte cuando tiene que registrarte, ¿sí? Y también habilitó esta ley, que es un cambio, habilitó el fondo del cese laboral optativo, es un convenio, ¿viste? Que creó la figura de un trabajador que es independiente por las nuevas tecnologías, bueno, más o menos así decía el artículo, pero bueno, hay un fondo de cese laboral optativo, ¿ok? Que no es que ya cuando trabajas en blanco estás aportando a tu indemnización, sino uno mismo aporta. O sea, antes lo hacía el empresario, ahora lo hace uno. Después hay otra ley, que es esta que está acá, la de modernización laboral. Esta se sancionó este año, en febrero. Esta es mucho más amplia, ¿no? Los ejes principales, primero es la base del cálculo de la antigüedad, ¿sí? Incluyendo el aguinaldo, las vacaciones y los conceptos no mensuales, ¿sí? Estos son cambios que hay que ver, ¿no? Eh, lo que hace esta ley, lo que no hacía la otra, es que le pone un tope. A esto le pone o sea, en vez de poner un piso, pone un techo. La ley anterior ponía un piso, ¿ok? Esta ley pone un techo que las vacaciones y los aguinaldos y los conceptos no mensuales no puede superar los 3 salarios promedios del convenio, ¿ok? Y un piso 67% de la indemnización, o sea, como única reparación. Las indemnizaciones solamente se pagan hasta el 67%. Se crea un fondo de asistencia laboral que el otro no tenía, que está financiado por una parte, 1% de aportes patronales, 1% lo da la masa salarial de grandes empresas, un 2,5 para pyme y así va, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? A ver, tengo algo más. El fondo del cese. Bueno, este fondo del cese, o FAL, es esto.
es que la caja jubilatoria la va armando uno. Esto es un cambio también, que es bueno saber dentro de la parte laboral, que uno va armando su caja jubilatoria en este caso. En Estados Unidos eso se le dice el fondo de retiro, que es uno mismo que lo saca y ya no, no te lo da el empresario. En términos reales, si nosotros agarramos recibo de sueldo que tienen hoy o hace unos meses atrás, decía que hay aportes patronales, ¿sí? Que no te lo dan, sino que van a tu caja jubilatoria, que es un número grande, ¿viste? Un número grande. Y después está, bueno, si estás inscrito en un sindicato, que es un costo que sale el trabajador, bueno, hay aporte que pone el trabajador y aporte que pone el empresario. A los efectos reales, yo no sé si toda esa plata que antes aportaba el empleador a la caja jubilatoria se va a ver reflejado en los sueldos. Por ejemplo, es un 20% más o menos, que son las cargas patronales. No sé si ustedes lo vieron reflejado en su sueldo, si su sueldo aumentó 20% más. Si su sueldo no aumentó 20% más o no va a aumentar 26% más con la ejecución efectiva de la ley, ¿sí? Si no lo ve en el bolsillo mirándolo y además usted lo tiene que poner al fondo laboral, estamos hablando de que nos bajaron el sueldo. Pero bueno, eso lo dice Juan que no sabe mucho. Bueno, ahí con respecto a esto, riesgo del trabajo, bueno, hay una contingencia, esto sigue igual, por suerte, esto sigue igual, ¿sí? Esto sigue igual. La dimensión colectiva, bueno, sindicato, convenio colectivo y huelga, bueno, cambio de esta ley, porque hay un cambio que hay una parte que está suspendida, hay una parte que está suspendida de la ley y es precisamente esta que estoy mostrando. La había mostrado recién que la Constitución Nacional, que está por arriba de las leyes, garantiza el derecho a huelga. Pero la nueva ley habla de servicios esenciales y ante los paros o huelgas se tiene que garantizar un porcentaje mínimo de presencia laboral. Entonces, al garantizar eso por ley, está diciendo que ya no existe el derecho a huelga porque precisamente la huelga es esa. Entonces, bueno, son cosas que habría que revisar. Yo le tiro estos tips que hay porque todo esto está atado a cambios, ¿sí? Todo esto que le digo está atado a cambios. ¿Nos afectan? Sí. Y está atado a cambios que no dependen de lo que podamos hablar en una clase, sino depende ya de otro tipo de cambios y está atado a cambios. Eh, a ver, esto es lo que decía, bueno, hay que mirarlo dentro de un plano, ¿no? Dentro de un plano más amplio. Miren, al menos en Argentina, la lucha o la puja por los derechos laborales comienza al principio del siglo XX. Comienza una fuerza, con mucho más fuerza. Esto tiene que ver con una parte de la historia que lo sabrán mejor ustedes que yo, con comienza con esa parte de la inmigración que empezó a mejorar algunas de sus condiciones sociales, empezó con una industria, un sector industrial, protoindustrial, que se empezó a dar en algunos sitios del país, empezó a tener una base de trabajadores de otros lados del mundo, nacionales y locales, y con esto también se importaron, o sea, de la manera como se llegaron otras personas de otros lugares del mundo, también llegaron sindicatos, ¿sí? Tenía una tradición en Europa de peleas y luchas sindicales. Entonces, la primera ley que se da en Argentina es la ley del descanso dominical, ¿ok? Que fue producto de la lucha, que es la primera ley obrera argentina, la ley de descanso el fin de semana. Eso fue en 1905. Después, la ART,
¿sí? La ley de los accidentes de trabajo es pionera en América Latina en 1915. Mira, eso se dio a esa inmigración que se dio de los anarquistas. Después, a nivel mundial, ya se empezó a dar en ese transcurso lo que sería la ley, la jornada de 8 horas. Voy a poner acá para que vean. Jornada de 8 horas. Logro de la jornada de 8 horas. Esto fue en Chicago. ¿Sí? Vamos a ver. 8 horas. Coloco para que lo vean. Eh, se abrió Argentina en 1929. ¿Ok? Bueno, opa, ¿qué pasó? ¿Qué cortaron? ¿Qué cortaron? A ver, momento de la jornada de 8 horas, vamos a ver cuándo se dio y cuándo llegó, para que vean que las cosas no son inmediatas. No va a ser pistola y lo voy a traducir. A ver, vamos a poner el C. Bueno, listo. Bueno, a ver, jornada de 8 horas, no, Euders Movement, no, a ver, no, esto, ¿por qué? ¿Por qué se lo queremos? Porque para que vean cómo es el tema de los cambios. ¿Cuándo se logran y cuándo efectivamente llegan? Mira, la huelga del 1 de mayo de 1880 en Estados Unidos fue en Chicago. Hubo muertos por gente que no quería trabajar hasta 14 horas, ¿sí? 6 días a la semana. O sea, era mucho. Se da en esa época, 1886. Y cuando se toma como legal en el 29, varios años después. Después, bueno, hubo un periodo de expansión de derechos, ¿sí? Y garantizada la parte constitucional a partir del 45. En el 57 se incluye en la Constitución. En el 74 se promulga la ley del trabajo. Hay cosas a la ley vigente. En el 94, en la Constitución, la reforma constitucional del 94, como les mostré, se ratifican esos acuerdos y actualmente se vuelve a tocar hoy en día, bueno, con algunas reformas que de algunas maneras implica un retroceso en el caso de nosotros, ¿no? Hacer trabajar. Pero bueno, hay todo un panorama detrás, en el medio de estas líneas, y bueno, se dan luchas, ¿eh? No fue una cuestión de buenos modales. Si tuviéramos una tecnología acá que pudiera enumerarnos todas las luchas que precedieron del 1905 al 1915, bueno, son muchos. Del 1915 al 29, bueno, y del 1889 al 29 la cantidad de muertos y protestas para lograr eso, pero bueno, son cosas. Entonces el 1 de mayo se recuerda por eso, se dice el movimiento de los mártires de Chicago, ¿no? De la semana trágica. Bueno, el más descriptivo para el debate, ¿sí? Hay partes de este DNU que está suspendido cautelarmente. Hay que ver qué sucede, porque son leyes que nos afectan. Por ahora están ahí. Eh, se puso a principios de año, no, ahora en marzo creo que es, ¿no? Del periodo de prueba. Y a partir de agosto se empieza a correr de este mes lo que sería el FAL, el Fondo de Cese Voluntario, el FAL. ¿Ok? Y el tema de la regulación de la huelga y todas esas cosas. Empieza ahora. ¿Por qué importan? Y porque siguen siendo insuficientes.
sea, ¿por qué en la materia mecatrónica, el instituto? O sea, ¿y por qué dentro de la materia tendríamos que ver algo como esto? ¿Sí? Para ver el tema de la... Porque las leyes importan, sí. O sea, convierten necesidades vitales en derechos exigibles, salario, jornada, seguridad. Protegen la vida, sostienen la demanda de salario, o sea, salario, alimentan el mercado interno. O sea, no es una cuestión de un capricho, sino que también el salario alimenta un circuito de mercado que otros se ven beneficiados por él. También se dan movimientos de democratización dentro de la empresa. Después vamos a hablar de la nueva generación, cómo se manejan, que exista negociación colectiva, eso. Y también, bueno, da un estándar internacional, ¿sí? Bueno, de beneficio. ¿Por qué son insuficientes lo que hay? O sea, incluso ya lo que había era insuficiente, pero bueno, era lo que había. La mitad fuera, ¿sí? La mitad fuera, ¿no? La protección que tenía la ley de contrato de trabajo o que tiene, presupone que hay un empleo registrado, pero hay una proporción en el mercado, o sea, persistente, o sea, alta en el empleo de nuestros países, que el promedio de 4 de cada 10 son asalariadas, pero el otro está en o está en cuentapropismo, o está en una opacidad de relaciones en negro. Entonces eso transcurre en una informalidad, sin aportes, sin los riesgos de trabajo, o sea, sin una aseguradora de trabajo, sin una indemnización, ¿ok? Entonces, para esa otra mitad, ese derecho de trabajo no llega, y es toda una promesa, y es trabajo lo que realiza. Eh, ¿Por qué son insuficientes? Todo, o sea, lo que ya tenemos, porque es insuficiente. Porque cada día existen nuevas formas de precarización. A muchos de ustedes les pasará que, bueno, el monotributo se utiliza para incluir relaciones de dependencia o de tercerización o fragmentar responsabilidades o plataformas digitales que gestionan trabajo mediante algoritmos, mientras te declaran como socios o colaboradores, ¿no? Y correcto, o sea, hay una frontera de protección que se corre. Entonces, en este caso, es insuficiente en ese sentido también. Hay desigualdades que las leyes que ya teníamos y las actuales no saldan, que son las brechas de género en los salarios, el acceso al puesto técnico, la distribución del trabajo, los cuidados, las licencias, para nosotros los papis, no son los mismos que la licencia por maternidad. Hay discriminación por edad, en el caso, eh, si yo salgo a buscar laburo por ahí, no consigo, ¿viste? Por un tema de edad. También discriminación, independientemente del conocimiento técnico que tenga. También discriminación por el origen del ingreso en el derecho, por ejemplo, si hay derechos escritos que no tienen que no tienen una fiscalización suficiente, ¿sí? Eh, por ejemplo, también está que está el tema de, mira, la ganancia del trabajador, en este caso la ganancia que tenemos, está sujeta al ciclo económico, ¿ok? Si el ciclo económico es bueno, tenemos mejor ganancia. Entonces, el ciclo económico en este caso es disciplinador, porque los elementos que afectan nuestra ganancia, de nuestro salario vital y móvil, es la inflación, desempleo, salario real,
la capacidad que tengan los gremios de negociación, que se van erosionando, ¿viste? Con las normas, como van cambiando, tienen menos poder de fuego para negociar, no existe si la protección es efectiva, si depende de lo legal o de la economía más macro, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que son insuficientes, que deberían estar en algún texto, que no puede, que tiene que ser independiente del ciclo económico, nuestra mejora laboral. Y bueno, que hay también que no es suficiente, y con esto, como para ir globando este punto, es que hay una tendencia global y regional y global, de flexibilización de las relaciones laborales, ¿ok? En cadenas transnacionales, empleo de las aplicaciones, que te pagan por la hora. Entonces, bueno, hay nuevas formas en la cual es difícil agruparlos en un grupo de fuerza que puedan exigir mejores condiciones, en este caso. Entonces, bueno, hay un punto que está acá, ¿no? Que es un debate estructurado. Lo que está a favor de una reforma, dice, la reforma promueve el empleo formal, reduce los costos y los litigios, o sea, que no, los juicios para que, en este caso, el que quiera poner una pyme y pueda poner una empresa, no tenga el miedo de que con un juicio vaya a quebrar, que se garantice que puedan echar a alguien que no tenga un costo de salida muy alto. Bueno, esto es lo que sería lo que habría, lo que apoyaría a la persona pro reforma, que es más fácil el registro de los trabajadores, ¿no? Que se adapta a la realidad productiva. Si va mal, bueno, se paga poco; si va bien, se paga más. Y bueno, que la informalidad es un efecto de las reglas pensadas para otra economía, ¿no? Entonces, ven, los que serían críticos dirían, bueno, que esta reforma debilita protecciones que no estaban resueltas, no resuelve la informalidad. Ninguna muestra global o regional al menos regional, muestra que abaratando el costo y el despido crece el empleo de calidad, ¿sí? Y los topes también reducen la reparación, los topes salariales. Y también, bueno, no tener huelgas tensionan estándares constitucionales internacionales. O sea, no tener huelga, bueno, es difícil, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ver, para la próxima clase, ya vamos a ver lo que es reglas de etiquetamiento, ¿no? Ya pasamos la parte jurídica, listo. Capaz que era la parte más tediosa. Pasamos a la parte jurídica, que era riesgo de trabajo y ley laboral. Ahora, ¿qué es lo que queda? Vamos a ver reglas de etiquetado, el taller. Ya empezamos otras cosas que tienen que ver con la producción. No sé, después yo le confirmo la modalidad de la próxima clase. ¿Le dijo algo la profe? El próximo miércoles, presencial, virtual, no le dijo nada, ¿no? No, profe, no dijo nada, la profe. O- ok, entonces, bueno, yo pregunto y les aviso. Por ahí Se pregunté supone que es mañana. virtual, ¿no? Habíamos dicho así. Sí, igual, yo todos los días voy a preguntar. Todos los días voy a preguntar, así sé, ¿ok? Y así ya estoy atento, por si cambia algo. Por ejemplo, yo mañana pregunto cómo sería la clase el próximo miércoles, si ustedes ya están preparados. Bueno, gente, Genial, profe, buenísimo. listo, ya está, basta, basta, basta. ¿Qué pasó con Vittorio? No lo vimos. Bueno, le grabo la clase y le mando un saludo acá. Capaz que Creo que en la pereció en la anterior clase clase anterior. ya se había salido más a lo último, no me acuerdo qué tenía que hacer. Bueno, listo, ya queda grabado, le mandamos un saludo entre todos. Bueno, chicos, nos Dale, vemos profe. Nos hasta, vemos, descanse hasta este viernes. Sí, nos vemos este viernes. este viernes. Este viernes. Dale, No, Ahí profe, para Dale, la nos grabación. vemos, abrazo, profe. profe.
Nos vemos. Dale, nos No, vemos. Yana. Chao. Buenas noches. Buenas noches.